Antes de que el terror moderno se llenara de efectos digitales y sustos fáciles, existió una época donde el miedo se sentía real, donde las sombras, los susurros y las viejas casonas mexicanas eran suficientes para helarte la sangre. En este mes del terror te mostraré 7 joyas del cine clásico de terror mexicano que no deberías perderte. Películas que marcaron a toda una generación y que aún, décadas después, siguen provocando pesadillas. Leyendas del Mictlán. Toma. Muérdela. ¡Ah! ¡Luzbel! ¡Luzbel! ¡Acepto tus condiciones! ¡Acepto! Oh. La historia sigue a Sor María, una joven monja que vive en un convento dedicado a la oración, el sacrificio y la pureza espiritual. Todo parece tranquilo, hasta que una figura misteriosa comienza a rondar el lugar. Lucifer, interpretado por Enrique Rocha, quien se presenta con apariencia humana, seductora y perturbadora. Poco a poco, el demonio empieza a tentar a Sor María, susurrándole dudas y deseos prohibidos. Lo que inicia como una simple tentación se transforma en una posesión demoníaca. La monja empieza a tener visiones, ataques de lujuria y comportamientos violentos, mientras lucha por mantener su fe. A medida que el mal se apodera de ella, los límites entre el bien y el pecado se desdibujan. Sor María pasa de ser símbolo de pureza a instrumento de perdición, provocando caos y muerte dentro del convento. El título Las Exorcista surgió precisamente porque la película, aunque inspirada en El Exorcista, 1973, mezcla el terror religioso con una fuerte carga erótica, algo muy característico del cine de explotación mexicano de los años 70. Aunque fue censurada y criticada en su momento, Satánico Pandemonium se convirtió con los años en una cinta de culto, destacando por su atmósfera inquietante, la actuación hipnótica de Enrique Rocha y su audacia al tratar temas tabú como la tentación, la culpa y la posesión. Muchos la consideran la joya oscura del terror mexicano setentero, donde el miedo y el deseo se funden en una sola experiencia. Pero había un hálito de maldad dentro de ella, listo para revivir y atacar a seres inocentes. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. Todo comienza cuando Justine, una joven huérfana, llega a un convento orfanato para mujeres. Allí conoce a Alucarda, una misteriosa chica de cabello oscuro y mirada intensa que nació en el mismo lugar, bajo circunstancias rodeadas de misterio. Desde el primer momento, Justine siente una conexión profunda, casi sobrenatural, con ella. La amistad entre ambas pronto se transforma en un vínculo prohibido y peligroso. Alucarda, rebelde y fascinada por lo oculto, arrastra a Justine a un bosque donde conocen a un grupo de gitanos que practican rituales satánicos. En una escena cargada de simbolismo y horror, ambas sellan un pacto con fuerzas oscuras, sin imaginar que eso desatará una pesadilla infernal. A partir de ese momento, el mal se manifiesta dentro del convento. Posesiones, muertes inexplicables, sangre, fuego y gritos desgarradores
llenan el lugar. Alucarda se convierte en la encarnación del caos, desafiando a la religión, al orden y a toda noción de pureza. Lo que sigue es una espiral de fanatismo, exorcismos y horror psicológico, donde la frontera entre el bien y el mal se vuelve imposible de distinguir. Alucarda fue censurada y malinterpretada en su tiempo, pero con los años se convirtió en una obra de culto internacional. Su atmósfera, actuaciones intensas y su crítica a la hipocresía religiosa la colocan como una de las películas más importantes del terror mexicano. Hoy es considerada una pieza maestra del horror gótico latinoamericano, una experiencia visual que combina misticismo, locura y transgresión. En apariencia, la tía Alejandra es una mujer anciana, elegante y refinada, que llega a vivir con sus sobrinos en la Ciudad de México. Nadie imaginaría que detrás de su sonrisa amable y sus modales delicados se esconde una bruja poderosa, portadora de fuerzas oscuras, capaces de destruirlo todo. Al principio, parece una pariente solitaria que solo busca compañía y cariño familiar. Sin embargo, conforme pasan los días, comienzan a suceder cosas extrañas. Accidentes inexplicables, muertes repentinas y presencias que acechan en la casa. Poco a poco, la tía Alejandra se revela como un ser diabólico, dispuesta a corromper incluso a los más inocentes, intentando enseñar brujería a los niños. Cuando uno de ellos osa burlarse de ella, la tragedia ocurre. El pequeño muere de forma misteriosa. Más tarde, cuando su sobrino intenta echarla de la casa, Alejandra lo castiga ahogándolo en su propia cama. Y cuando la hija mayor, aterrada, se enfrenta a ella y quema su rostro, la bruja responde con furia. Una habitación entera arde en llamas, consumiendo a la joven en un destino inevitable. El final deja una sensación de terror persistente. La tía Alejandra no muere. Su cuerpo se apaga, sí, pero su espíritu permanece, como si el mal no necesitara un cuerpo para existir, sino solo un nuevo huésped. Porque, al final, la oscuridad no se destruye, solo cambia de forma. La tía Alejandra es considerada una joya del terror psicológico mexicano, más sutil pero profundamente inquietante. Santa Sangre es una de las películas más impactantes y perturbadoras del cine mexicano. Mezcla el horror psicológico, el surrealismo y el trauma humano en una experiencia que raya entre la locura y lo divino. La historia sigue a Fénix, un joven que creció en un circo marcado por el fanatismo religioso y la violencia. Su madre, Concha, es una fanática devota de una secta llamada Santa Sangre, que adora a una mujer mutilada injustamente. Su padre, en cambio, es un cruel domador de circo obsesionado con el poder y con otra mujer. Una noche, tras descubrir la infidelidad de su esposo, Concha lo ataca en un arranque de celos. Él responde brutalmente. Le corta los brazos frente a su hijo. Ese momento destruye por completo la mente del pequeño Fénix. Años después, Fénix vive recluido en un hospital psiquiátrico, aislado del mundo. Pero su madre o su espíritu regresa para reclamarlo. Aunque Concha ya no tiene brazos, Fénix se convierte literalmente en sus extremidades, obedeciendo sus órdenes como una marioneta humana. Juntos emprenden una espiral de violencia,
asesinatos y redención, donde la línea entre el amor y la locura se vuelve irreconocible. A lo largo de la película, el espectador se sumerge en un carnaval grotesco. El circo, la religión, el deseo y la muerte se entrelazan en una pesadilla visual. Todo está impregnado de símbolos y metáforas, desde los payasos hasta las procesiones religiosas, retratando un México oscuro, espiritual y profundamente perturbador. El desenlace revela que gran parte de lo ocurrido es una proyección del trauma de Fénix. Su madre no está viva, y los crímenes son producto de su mente fragmentada. La verdadera prisión no era el manicomio, sino su propia culpa. Santa Sangre no es solo una historia de horror, es un viaje al subconsciente humano, una alegoría de la posesión emocional y la culpa religiosa. Una película que demuestra que, a veces, el verdadero terror no viene del infierno, sino de la mente humana. El Escapulario es una joya del cine de terror y suspenso mexicano que combina lo sobrenatural con el drama histórico, ambientada en tiempos de la Revolución Mexicana. La historia comienza en una vieja casona, donde una mujer agoniza en su lecho de muerte. Antes de partir, confiesa a un sacerdote que posee un escapulario milagroso, un objeto que tiene el poder de salvar de la muerte a quien lo porta, pero también de condenarlo si se usa con fines egoístas. A través de su relato, la anciana le narra al cura las historias de sus hijos, todos marcados por la guerra y por el misterioso poder del escapulario. Cada historia es un fragmento de tragedia y fe, donde el amuleto parece tener vida propia, interviniendo en los momentos más desesperados. Uno de sus hijos, un soldado revolucionario, sobrevive milagrosamente a una ejecución. Otro, perseguido por el enemigo, logra escapar de la muerte de manera inexplicable. Y un tercero cae en desgracia al desafiar el poder divino del objeto, creyendo que podía controlar su destino. Lo que al principio parece un relato de fe, se convierte poco a poco en una historia de culpa, redención y castigo. El escapulario no distingue entre el bien y el mal, simplemente devuelve lo que se le entrega. El tono de la película es sombrío, cargado de una atmósfera opresiva. Los pasillos oscuros, las sombras de la casa y los ecos de la guerra dan al filme un aire casi espectral, como si los recuerdos de la anciana se materializaran en el presente. Cuando el sacerdote finalmente recibe el escapulario, comprende que no ha escuchado una simple confesión, sino un aviso desde el más allá. La mujer ya estaba muerta antes de comenzar su relato, y su espíritu solo permanecía en este mundo para entregar el objeto a quien debía continuar con su destino. El escapulario es un clásico del terror mexicano que combina la fe, la superstición y el destino, demostrando que el verdadero poder de los objetos sagrados no radica en lo divino, sino en lo que el ser humano proyecta en ellos. Una historia que deja una pregunta escalofriante: ¿el escapulario protegía o cobraba lo que se le debía? Inútil, Macario. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar más. Macario es una película que combina el realismo mágico con el terror existencial, explorando la delgada línea entre la fe, la muerte y la ambición humana.
La historia se sitúa en la época colonial, en un México profundamente marcado por la desigualdad. Macario, un humilde campesino que apenas gana lo suficiente para alimentar a su numerosa familia, vive obsesionado con un simple deseo: poder comer un guajolote entero él solo, sin compartirlo con nadie. Ese deseo, tan simple pero tan humano, se convierte en el eje de una historia profundamente perturbadora. Un día, su esposa, movida por el amor y la compasión, roba un guajolote y se lo ofrece a escondidas. Macario, emocionado, se interna en el bosque para disfrutar su banquete. Pero antes de probarlo, 3 figuras se cruzan en su camino. Primero, el diablo, que intenta tentarlo con riquezas. Luego Dios, que le ofrece la salvación. Y finalmente, la muerte, que le pide compartir su comida sin promesas ni amenazas. Macario elige compartir con la muerte. A cambio, ella le concede un don: un frasco con agua milagrosa capaz de curar cualquier enfermedad, con una sola condición: solo podrá salvar a quien la muerte le permita. De pronto, el campesino se convierte en un hombre célebre. Todos lo buscan, desde los pobres hasta los poderosos. Pero con su nuevo poder, también llegan el miedo, la sospecha y la tentación. Macario intenta burlar a la muerte cuando su propio hijo enferma, y al hacerlo, rompe el pacto sagrado. En una de las secuencias más impactantes del cine mexicano, la muerte lo conduce a una cueva llena de velas que representan la vida de cada ser humano. La llama de Macario parpadea, débil, a punto de extinguirse. Él comprende demasiado tarde que nadie puede escapar de su destino. El final es tan trágico como poético. Su esposa lo encuentra muerto, con el guajolote intacto frente a él, como si nada de lo ocurrido hubiera sido real. Macario no solo es una historia de terror sobrenatural, sino una reflexión sobre la pobreza, el deseo y la inevitabilidad de la muerte. La película combina el folclore mexicano con una estética sombría, donde la luz, las sombras y los silencios se convierten en protagonistas. Al final, Macario nos deja una verdad tan simple como aterradora: nadie puede engañar a la muerte, pero todos queremos intentarlo. Antes de terminar con el video, debemos mencionar al menos un par de películas más, que si bien no son tan buenas como las mencionadas, ya son un clásico dentro del género de horror. Cronos, la ópera prima de Guillermo del Toro, combina el horror gótico con la tragedia humana. Narra la historia de un anticuario que descubre un antiguo artefacto que otorga vida eterna, a cambio de una sed insaciable de sangre. Vacaciones de terror, protagonizada por Pedro Fernández, cuenta cómo una familia desata fuerzas oscuras al encontrar una muñeca maldita en una casa de campo, convirtiendo unas vacaciones en una pesadilla demoníaca. Sobrenatural, protagonizada por Susana Zabaleta, narra la historia de Dolores, quien escucha un asesinato. Su marido Andrés intenta disipar sus temores acerca de la actividad de pandillas en el edificio donde viven. Sin embargo, después de que Andrés se queda dormido, Dolores lo escucha murmurando el nombre de la vecina asesinada. Otra vecina, una bruja, Madame Endor, advierte a Dolores que está en peligro y sus preocupaciones las confirma su psiquiatra. Dolores comienza a creer que los acontecimientos inquietantes que suceden a su alrededor son obra del diablo. Esta noche, hasta el viento tiene miedo. Y en el primer puesto, no podía faltar el maestro del terror mexicano, Carlos Enrique Taboada.
el hombre que marcó a generaciones con su estilo elegante, inquietante y profundamente psicológico. Su legado comenzó con Hasta el viento tiene miedo, 1968, donde un internado de señoritas es acechado por el espíritu de una alumna que busca justicia desde el más allá. El viento, los pasillos vacíos y las voces que resuenan en la oscuridad hacen de esta cinta un clásico absoluto. Un año después, llegó El libro de piedra, 1969. Aquí, una inocente institutriz descubre que la niña a la que cuida tiene un amigo imaginario, una estatua llamada Hugo, pero ese amigo no es tan imaginario como parece, y su presencia traerá consecuencias mortales. En Más negro que la noche, 1975, 4 mujeres se mudan a una antigua casona bajo una simple condición: cuidar al gato negro de la difunta dueña. Pero cuando el animal muere, la casa entera se convierte en una trampa de terror, llena de sombras, culpa y venganza. Y para cerrar con broche de oro, la obra más inquietante y refinada de Taboada, Veneno para las hadas. Una película donde el terror no se esconde en la oscuridad, sino en la mente de una niña. La historia nos presenta a Verónica, una niña solitaria, criada por su abuela en un ambiente de supersticiones, hechizos y viejos temores. En la escuela, conoce a Flavia, una compañera rica, ingenua y curiosa. Poco a poco, Verónica la convence de que es una bruja de verdad, capaz de lanzar maldiciones y realizar conjuros. Lo que empieza como un juego infantil se transforma en una peligrosa relación de poder. Flavia, fascinada y aterrada al mismo tiempo, se convierte en su cómplice y en su víctima. Ambas comienzan a realizar rituales, ofrecer sacrificios y manipular la realidad, hasta que el miedo y la obsesión alcanzan un punto sin retorno. La película construye su horror desde lo psicológico. No hay monstruos, no hay efectos especiales, solo la mente infantil corrompida por la superstición y el deseo de poder. Cada escena está cuidada con una belleza inquietante, donde el sol brilla fuerte, pero el mal se siente presente. Y cuando llega el final, el espectador comprende que en el mundo de Taboada, la inocencia también puede matar. Veneno para las hadas no solo es una joya del cine mexicano, sino una de las historias más perturbadoras del terror psicológico en Latinoamérica. Una cinta que demuestra que el miedo más profundo no siempre viene de la oscuridad, sino de lo que puede ocultarse detrás de una sonrisa infantil. Carlos Enrique Taboada no solo creó películas, creó pesadillas elegantes, llenas de atmósfera, silencio y misterio. Obras que demostraron que en México, el miedo también puede ser arte. ¡Flavia! ¡Por favor, Flavia! Déjame saber en los comentarios si quieres recomendaciones de películas de terror mexicanas contemporáneas, porque a pesar de lo que muchos piensan, existen películas actuales muy buenas que te sacarán un buen susto.